Solo recuerda que no es sabio caminar encadenado al pasado. Bienvenidos al quinto episodio de Sánate a ti mismo. Mi nombre es Sol Fernández y todas las semanas les estaré compartiendo información práctica que puedes aplicar en tu vida diaria. Hoy vamos a estar hablando de lo que es perdonarse a sí mismo. ¿Qué significa perdonarse a sí mismo? Uno de los desafíos emocionales más importantes que uno debe afrontar es precisamente el de perdonarse a uno mismo. El pasado es una pesada carga que siempre nos acompaña y muchas veces, en lugar de alivianarla, la hacemos más insoportable con nuestras malas decisiones. Entre esas malas decisiones, una de las peores es no perdonarte a ti mismo. Pero en sí, ¿qué es? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Cómo sabes cuando lo has conseguido? Emprendemos diciendo que es perdonarse a sí mismo. Perdonarse a sí mismo es un proceso introspectivo en el cual analizamos profundamente nuestro apego, rencor u orgullo hacia cierta persona que nos ofendió o alguna cosa o circunstancia desfavorable, para después eliminar todas esas cadenas que nos mantienen mentalmente sufriendo. No se trata de olvidar. La amnesia autoinducida no sería perdonar, sería olvidar, lo cual es totalmente diferente. Para la mente es más satisfactorio y benéfico perdonar que olvidar. Desde la psicología se plantea que cualquier trauma, por más olvidado que esté, no ha sanado. Este sigue ahí y nuestro subconsciente lo podría revivir en el presente si las circunstancias lo estimulan, haciendo un daño más terrible a la persona que si se hubiera sido tratado adecuadamente desde el principio. Lo mismo ocurre con el perdón, pues pretender que olvidaste lo que te hizo sufrir, incluso a quien te agredió, pero la espina sigue ahí, solo es que hagas un movimiento en falso para que se te clave y empieces a sangrar de nuevo. Pues bien, para evitar ello, la única cura verdadera es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no puedo perdonarme a mí mismo? Muchas personas pueden perdonar fácilmente las ofensas, pero no las propias. Esta forma de autocastigarse está influenciada por un ego muy fuerte, que se considera a sí mismo demasiado importante e infalible. Como no existe nadie que no cometa errores, este ego se recrimina constantemente cuando erra. No deja pasar las cosas así nomás. Encuentra cierto deleite, cierto orgullo en victimizarse. Esto ocurre con más frecuencia si recibe señales externas que validen su postura. Es decir, si las personas lo consienten o le prestan atención. Otra razón por la cual perdonarse a sí mismo es tan difícil es porque el día a día recuerda las consecuencias de la mala decisión que ocasionó, precisamente la necesidad del perdón. Vamos a dar 2 ejemplos ahorita. El ejemplo número 1. Si tú gritas una grosería a tu madre y ella diariamente te lo recuerda, no con palabras, pero sí con su actitud, va a ser complicado para ti perdonarte a ti mismo. El ejemplo número 2. Este sería que estuviera jugando con tu hermano pequeño el fútbol en la calle y por un descuido tuyo, él sea atropellado. Es más, puede ser que no haya sido exactamente un descuido,
sino un suceso aislado de la vida, un día de mala suerte. Pese a que haya sido así, tú podías recriminarte por haberlo convencido a salir a jugar, o por ser tú la víctima, o porque irracionalmente crees en verdad el ser culpable. ¿Cómo ves? Dependerá del contexto. Hay muchas situaciones, es imposible evaluar cada una de ellas. Lo que sí es cierto es que uno es el principal causante del perdonarse a uno mismo y que no sea un éxito. ¿Cómo perdonarse a uno mismo por los errores del pasado? No hay un proceso exacto e infalible para aprender a cómo perdonarse a sí mismo por los errores del pasado. Voy a contarte de una alternativa que, si bien no es perfecta para cada mente, cada situación tiene sus particularidades, pero puede ser muy útil. Entiende que eres humano. Cientos de veces olvidamos la premisa simple y llana de que somos humanos. Errar, fracasar, fallar, mentir, todo es parte de lo que somos. Si estás preguntando cómo me perdono a mí mismo, empieza entendiendo que eres humano, de carne y hueso, que por tanto se equivoca. El pasado de todos, de absolutamente todos los humanos, está plagado de errores. No eres la excepción. Acepta lo que pasó. No es posible perdonar si no te aceptas a ti mismo. No importa si eres el agresor o el agredido, si fue una intención o un caso, si hubo heridos o muertos, lo importante es que aceptes lo que sucedió. Y por más que ataques, ya sea a ti mismo o a los demás, el pasado no va a cambiar. Analiza tus pensamientos. Debes evaluar, después del periodo de aceptación, qué está ocurriendo en tu mente en este momento. Si hay tristeza, llora. Si hay arrepentimiento, siente. Si hay rencor, observa. Trata de estar un tiempo con toda esa carga emocional, mental, pero solo observándola y aceptándola. No debes forzarte para liberarte de ella. Eso crearía más tensión nerviosa de la que ya tienes. Ten en cuenta que muchas veces perdonarse a ti mismo se hace muy difícil porque hay un sentimiento de culpa que no aceptas. Buscas deshacerte de ese bruscamente, de la noche a la mañana, y eso no es posible, es un proceso. Toma tiempo. La herida fue en cuestión de minutos, pero la curación requerirá semanas. Tampoco debes intentar complacer exageradamente a la víctima, en caso de que tú hayas sido el agresor. Es decir, sí debes tratar de reparar el daño, pero de una manera inteligente y sana. Para todos, no hay necesidad de humillarse creyendo que así demuestras arrepentimiento verdadero. Humillándose o siendo rudo contigo mismo o con los demás, no lograrás perdonarte a ti mismo. Observa el lado positivo de la situación. Siempre que sucede algo que calificamos como negativo, es bastante complicado ver el lado positivo. Pero que sea difícil no significa que no lo haya. Todo error, toda circunstancia desfavorable siempre deja una lección importante. Ten en cuenta que la única forma de crecer y madurar y desarrollar nuestro potencial es a través del ciclo repetitivo, de intentar, fallar, conseguir. Siempre es así. Los científicos inventan cosas. De ese modo, jamás es la primera. Sin equivocación no hay crecimiento. En consecuencia, es relevante que pienses después de haber aceptado la situación y elevado tus sentimientos y pensamientos sobre lo positivo. Si no encuentras nada positivo, al menos responde que puedes aprender de todo lo que pasó. Actúa ahora mismo. En este caso,
dependiendo de cuál fuera la causa. No deberías tomar ciertas medidas. Si alguien te hirió, perdónale. Si fuiste tú el agresor o el que cometió el error, remédialo. Ten en cuenta que hay casos donde no vas a poder reversar las cosas, porque no es una excusa para no hacer nada. Siempre hay opciones. Debes responsabilizarte de tus acciones y hacer un esfuerzo sincero por arreglar la situación. Esto indica madurez. Comprométete a perdonarte a ti mismo. La mayoría de las ocasiones es difícil, no tanto por el hecho que despertó el sentimiento de culpa, sino porque somos negligentes y no hacemos nada. Quejarse es peor que no hacer nada. Por lo tanto, establece un sano compromiso de hacer todo al alcance para sentirte bien. Toma tiempo, sí, pero vale la pena. Vivir lleno de lamentaciones no tiene sentido. La vida tiene un centenar de cosas bellas para ofrecer. Y tú te las puedes estar perdiendo por yacer llorando en un sillón. Asume la responsabilidad de tu vida y de tu error. No te victimices. Todos los seres humanos pasamos por circunstancias adversas. Pero lo que no nos hace grande es superarlas y seguir. Nadie recordará a quien se quedó llorando en la sala. Nadie olvidará al que se levantó y luchó. Tú decides cuál serás. Para perdonarse a uno mismo. Hay varios ejercicios o actividades que podrías implementar para perdonarte a uno mismo. Son de una ayuda muy valiosa, pero te corresponde a ti efectuarlos con seriedad y amor propio. Toma notas. Agarra un cuaderno, o si quieres lo puedes hacer también en el ordenador. Lo ideal es que agarres una hoja con un lápiz o lapicero. Hagas 2 columnas. La tabla se llamará Yo me perdono a mí mismo. En una columna vas a poner las cosas que te impiden perdonarte a ti mismo. Y en la otra las cosas que puedo hacer para perdonarme a mí mismo. La idea es listar 10 elementos, pero podrías empezar con 5. Lo importante es que seas bien honesto. Por ejemplo, si quieres perdonarte de algo que hiciste mal, me siento culpable porque actué mal con un compañero de trabajo, entonces la persona quedó muy enojada conmigo. Entonces, ¿qué puedes hacer eso? ¿Qué puedes hacer como bueno para perdonar? Habla con tu compañero de trabajo, pídele disculpas, reconoce que estuviste mal. Y si eso te resulta muy difícil, entonces vas a estar, amigo, en una situación de me perdono a mí mismo difícil. Sé honesto contigo mismo, reconoce tus errores y perdónate. Ahora que la tabla está llena, debes empezar a actuar desde el primer día. Los elementos de la columna derecha. Una vez cumplidos, notarás que ya podrás borrar repentinamente varios de los puntos de la columna izquierda. El último paso sería analizar lo que falta por tachar. El proceso estaría culminado cuando todos los elementos de ambos lados de la tabla hayan sido tachados. Toma tu tiempo y su reflexión, pero al final lo lograrás. Estarás limpio emocionalmente. Vale la pena. Medita. Una vez que hayas comenzado a actuar sobre lo que sí tienes al alcance, es hora de que te sanes interiormente. La meditación es un proceso fantástico. Si eres persistente, curarás todas las heridas. Dado a que la meditación no es un proceso fácil, puedes optar por algo más sencillo, como desahogarte con un amigo, un familiar, rezar. Decidido, hoy me perdono a mí mismo.
Llegados a este punto, creo que habrás comprendido cómo el perdón juega un papel curativo en nuestras vidas. Evidentemente no es sencillo. Perdonar a otro o perdonarse a sí mismo jamás serán acciones fáciles. Toman tiempo y sobre todo agallas. Si te atreves a actuar, lograrás cambios. Al igual que casi todo en la vida, se requiere movimiento, acción. La decisión finalmente es tuya. Repito nuevamente, recuerda que no es sabio caminar encadenado al pasado. Perdónate a ti mismo, toma acción. A veces vemos gente que está en sus 70 y 80 años y hasta el día de hoy tienen un rencor de 20, 30 o 50 años atrás. Y ellos dicen, sí, me olvidé, pero ellos nunca se han perdonado a sí mismos. Y hay mucha gente que a esta edad, 70 y 80 años, ha aplicado estos ejercicios de perdonarse unos mismos y de verdad que les ha servido un montón. Y también han llegado a decir que pueden descansar en paz porque se han perdonado a sí mismos.